Para hacer este modelo voy a necesitar 2 copas. Recuerden que aquí en el canal ya tengo un video paso a paso de cómo hacer las copas. Le voy a dejar el link en la descripción del video por si quieren ir a verlo. También vamos a necesitar centímetros para tomar medidas, aguja lanera, agujeta acorde al grosor del hilo. Esta es de 1.60 milímetros de grosor y tijera. Una vez que ya tengo la copa totalmente terminada, acá no he cortado el hilo porque a mí me gusta trabajarle un borde de esta parte para darle una bonita terminación, y es súper fácil. Simplemente hago una cadena de altura. Aquí tengo punto alto acostado y voy a hacer medio punto. Nuevamente en el mismo espacio medio punto. Paso al siguiente, medio punto, en el mismo medio punto. Es decir, que por cada punto alto acostado yo voy a hacer 2 medio puntos. Voy a acercar un poquito más aquí para que se vea más de cerca. Aquí, por ejemplo, tengo un punto alto acostado y voy a hacer 1 y 2 medio puntos. Paso al siguiente acá, 1 y 2 medio puntos. En el siguiente 1 y 2 medio puntos, y así hasta finalizar todo el borde de la copa hasta llegar acá. Ya aquí he finalizado todos los medios puntos y así es como se ve. Pueden ver la diferencia, queda mucho más bonita la copa. Una vez que he llegado acá, voy a hacer cadenas que van a formar parte de la espalda. Ya aquí tengo la cantidad de cadena suficiente para la espalda. Este modelo es ajustable. Entonces, si has visto mi video anteriormente, sabes que cuando yo hago los modelos ajustables, las cadenitas las hago como punto límite el centro de la copa. Acá, miren aquí. Estas cadenas llegan aquí al centro de la copa. Puedes ubicar el centro de la copa con un marcador o simplemente aquí se forma una línea, miren aquí en el centro, que fácilmente te indica cuál es el centro de la copa. Una vez que mis cadenas lleguen hasta ahí, entonces paro de tejer. Si por ejemplo tú quieres que tu modelo cubra un poquito más la espalda, simplemente tienes que seguir tejiendo cadenas hasta llegar hasta donde tú quieras que cubra la espalda. Para mí aquí, que es el centro de la copa, acá es el punto límite que yo utilizo para trabajar todos los modelos, es decir, todas las tallas. Y ya yo sé que así trabajo cada uno de mis diseños. En este caso, que es ajustable en la espalda. Bien, una vez que ya tengo este paso totalmente listo, por acá tengo la siguiente copa totalmente igual y con la misma cantidad de cadenas que tiene esta acá, totalmente lo mismo. Bien, la voy a poner por acá. Mientras tanto, aquí voy aquí a ajustar la última cadena y voy a subir 3 cadenas más, 1, 2 y 3. Esas 3 cadenas se cuentan como un punto alto y también le dan altura a esta hilera. Tomo la lazada y la cadenita que dejé ajustada aquí con mi dedo, ahí voy a introducir mi agujeta y voy a hacer punto alto. Recuerden que aquí esas 3 cadenas ya sería un punto adicional. Tomo la lazada, paso a la siguiente cadena y hago punto alto. En la siguiente, punto alto. Y básicamente eso es lo que yo voy a tejer, punto alto por cada cadena disponible. Ya aquí estoy trabajando la última cadena
Y al llegar aquí a la copa donde están los medio puntos, simplemente continúo tejiendo punto alto, paso al siguiente medio punto de la copa, punto alto, y así voy a continuar. Así es como se ve. La verdad es que este es un modelo que se teje muy fácil y queda muy bonito. Ya van a ver lo bonito que queda. Ya aquí he finalizado con esta copa. Así se ven los puntos altos. Una vez he llegado aquí, voy a tomar la siguiente copa y en la agujeta aquí voy a hacer una lazada aquí en el primer medio punto de la copa. Hago un punto alto. Listo. Aquí se ve un poquito abierto, pero lo que tenemos que hacer es más adelante, aquí con la aguja lanera o con la misma agujeta, unir. Tomo lazada, paso al siguiente medio punto y hago punto alto. En el siguiente, punto alto. En el que sigue, punto alto. Y básicamente en esta copa voy a tejer exactamente lo mismo que hice acá. Ya aquí he avanzado esta hilera de puntos altos y así es como se ve. Entonces aquí lo que voy a hacer es cortar el hilo, aseguro muy bien, y ahora voy a utilizar este hilo color blanco, ya que hace una buena combinación porque tiene aquí unas cuantas partes blancas, miren. Pero si tú quieres lo puedes tejer de un solo color. Yo quiero hacer esta combinación para darle un toque diferente. Bien, y lo que voy a hacer es un nudo aquí bien reforzado y aquí mismo donde yo finalicé voy a unir acá y voy a hacer doble lazada aquí en mi agujeta, y en este primer punto alto que tengo acá voy a hacer punto alto doble, así, ahí está, punto alto doble. Vamos a enfocar aquí muy bien para que se pueda ver mejor. Una vez que tengo este punto alto doble, voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas de separación, doble lazada. Ahora aquí voy a saltar un punto y en el siguiente punto alto doble sin terminar, doble lazada, salto un punto y en el que sigue punto alto doble sin terminar, doble lazada, salto un punto en el que sigue punto alto doble sin terminar. Ya que lo tengo ahí los tres, tomo lazada y paso por todos juntos, así. Repito nuevamente, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas de separación, tomo doble lazada, aquí salto un punto en el que sigue punto alto doble sin terminar, doble lazada, salto un punto en el siguiente punto alto doble sin terminar, doble lazada, salto un punto en el que sigue punto alto doble sin terminar. Ya que lo tengo ahí los tres, tomo lazada y paso por todos juntos. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas de separación, doble lazada, aquí salto un punto en el siguiente punto alto doble sin terminar. La última lazada del punto alto doble yo la mantengo aquí, doble lazada, salto un punto en el que sigue punto alto doble sin terminar, doble lazada, salto un punto en el que sigue punto alto doble sin terminar. Ya que lo tengo ahí los tres juntos, entonces tomo lazada y paso por todos, y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera.
Voy a repetir nuevamente, me voy a colocar aquí más de cerca. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de separación, doble lazada, salto un punto y en el siguiente punto alto doble sin terminar. La última lazada del punto alto doble la estoy sosteniendo aquí con mi dedo, doble lazada, salto un punto en el que sigue, punto alto doble sin terminar, doble lazada, salto un punto en el que sigue, punto alto doble sin terminar. Ya que lo tengo ahí los tres juntitos, tomo lazada y paso por todos juntos. Y así es como voy a repetir por toda esta hilera hasta finalizar. Ya para finalizar la hilera, 1, 2 y 3 cadenas de separación, doble lazada. Aquí me quedan los dos últimos puntos, salto uno y en el siguiente voy a hacer punto alto doble. Listo, ya queda esa hilera completamente finalizada. Así es como se ve. Bien, para subir la siguiente, 1, 2, 3 y 4 cadenas que se cuenta como punto alto doble, más una cadena de separación. Acomodo aquí mi trabajo y acá en este punto tomo doble lazada. Miren, aquí arriba, desde arriba se puede ver el punto. Voy a hacer punto alto doble, una cadena de separación, doble lazada aquí en el mismo espacio, punto alto doble, una cadena de separación, doble lazada en el mismo espacio aquí, punto alto doble. Así. Ahora para pasar aquí al siguiente motivo, una cadena de separación, doble lazada y aquí, miren, aquí arriba está el punto. Ahí introduzco mi agujeta y hago punto alto doble, una cadena de separación, doble lazada en el mismo lugar, punto alto doble, una cadena de separación, doble lazada en el mismo lugar, punto alto doble. Y así es como se ve. Esto es lo que yo voy a repetir por toda la hilera. Una vez más, una cadena de separación, doble lazada. Aquí tengo este motivo y desde arriba se puede ver la cadena aquí, el punto. Introduzco mi agujeta y hago punto alto doble, una cadena doble lazada en el mismo lugar, punto alto doble, una cadena de separación, doble lazada en el mismo lugar, punto alto doble. Y así hasta finalizar por completo esta hilera. Así es como se ve. Ya aquí voy a finalizar la hilera. Hago una cadena de separación, doble lazada y aquí tengo un punto alto doble. Y arriba de ese punto alto doble voy a hacer un punto alto doble. Así, listo, ya queda por finalizada esa hilera y miren lo bonito que se ve. Entonces, antes de continuar, el diseño de este modelo consta de 3 hileras. La primera hilera es la de los puntos altos, luego continúa esta y luego esta para completar lo que es el diseño del punto. Entonces, esta es la secuencia que se va a repetir constantemente, 1, 2 y 3 hileras hasta tener el largo deseado. Como pudieron ver, ya yo corté la hebra de hilo y nuevamente voy a utilizar este color. Voy a hacer aquí un nudo bien reforzado y desde acá, aquí voy a contar aquí, enfocar bien primero. Desde aquí voy a contar 1, 2, 3 y 4 cadenas. Entonces tomo lazada aquí mi agujeta y voy a contar 1, 2, 3 y en la cadena número 4 acá
voy a hacer punto alto. Listo. Tomo lazada, aquí tengo un espacio de cadena y en ese espacio voy a tejer un punto alto. Tomo lazada, aquí tengo punto alto doble y ahí voy a hacer punto alto. Tomo lazada, aquí en el espacio de cadena, punto alto. En el siguiente punto, punto alto. Aquí en esta cadenita, punto alto. En el punto, punto alto. Aquí tengo un espacio de cadena y voy a hacer punto alto. Aquí arriba del punto, punto alto. Y básicamente esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera, punto alto por cada punto disponible hasta finalizar. Bien, ya aquí estoy finalizando esta hilera y listo. Ahí está, finalizada esta hilera. Ahora lo que voy a hacer es cortar aquí nuevamente el hilo y volver a repetir la misma secuencia acá de este punto con el color blanco. Entonces acá vuelvo a hacer un nudo bien reforzado y aquí donde está el punto alto voy a hacer aquí doble lazada, introduzco mi agujeta aquí en el punto alto y hago punto alto doble. Listo. 1, 2 y 3 cadenas de separación, doble lazada, salto un punto en el que sigue, punto alto doble y no lo termino. La última lazada la mantengo aquí, doble lazada, salto un punto en el que sigue, punto alto doble, la última lazada la mantengo acá, doble lazada, salto un punto en el siguiente, punto alto doble. Aquí tengo 3 puntos, tomo lazada y paso por los 3 y así se ve. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas de separación, doble lazada, salto un punto en el siguiente, punto alto doble y no lo termino, doble lazada, salto un punto en el que sigue, punto alto doble y no lo termino, doble lazada, salto un punto en el que sigue, punto alto doble y no lo termino. Aquí tengo 3 puntos, tomo lazada y paso por los 3. Así, esta es la secuencia que voy a repetir por toda esta hilera. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas de separación, doble lazada, salto un punto en el siguiente, punto alto doble sin terminar, doble lazada, salto un punto en el que sigue, punto alto doble sin terminar, doble lazada, salto un punto en el que sigue, punto alto doble sin terminar. Aquí tengo los 3 puntos, tomo lazada y paso por los 3 y así hasta finalizar esta hilera. Bien, ya estoy por finalizar la hilera. 1, 2 y 3 cadenas de separación, doble lazada. Aquí me quedan los 2 últimos puntos, salto este y en el siguiente, que ya sería el último, introduzco mi agujeta y hago 1, 2 y 3, es decir, punto alto doble. Y así es como se ve esta hilera. Ahora la hilera que continúa es esta que está acá. Para ello hago 1, 2, 3 y 4 cadenas que se cuenta como punto alto doble más una cadena de separación. Acomodo mi trabajo de esta forma y voy a trabajar aquí arriba, miren, aquí en este punto. Hago doble lazada,
y desde aquí introduzco mi agujeta y hago punto alto doble, una cadena de separación, doble lazada en el mismo lugar, punto alto doble, una cadena de separación, doble lazada en el mismo lugar, punto alto doble, así. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Para pasar aquí al siguiente motivo, una cadena de separación, doble lazada. Miren, desde arriba se puede ver aquí el punto. Introduzco mi agujeta y hago punto alto doble, una cadena de separación, doble lazada en el mismo espacio, punto alto doble, una cadena de separación, doble lazada en el mismo espacio acá, punto alto doble. Repito una vez más, una cadena de separación, doble lazada aquí en el siguiente motivo. Voy a hacer punto alto doble, una cadena doble lazada en el mismo lugar, punto alto doble, una cadena doble lazada en el mismo lugar, punto alto doble. Y así es como se ve. Voy a repetir exactamente lo mismo por toda la hilera hasta finalizar. Ya aquí estoy por finalizar esta hilera. Hago una cadena de separación, doble lazada, y aquí en este punto voy a hacer punto alto doble y listo. Ya queda por finalizada esta hilera. Nuevamente corto aquí el hilo y voy a unir el siguiente color. Aquí tengo la hebra de hilo nuevamente, hago un nudo bien reforzado y aquí voy a unir, voy a contar 1, 2, 3 y 4. Hago una lazada aquí en mi agujeta y en esa cadena número 4 acá voy a levantar un punto alto. Listo. Tomo lazada, aquí tengo un espacio de cadena y hago punto alto. Aquí en el siguiente punto, punto alto. En este espacio, punto alto. Arriba del punto, punto alto. Y básicamente eso es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Punto alto por cada punto disponible. Aquí tengo una cadena, punto alto. Aquí tengo un punto, punto alto. Y así hasta finalizar la hilera. Aquí estoy finalizando esta hilera y hago el último punto alto y listo. Voy nuevamente aquí a cortar y es todo el largo que le voy a dar a este modelo. Si tú quieres continuar tejiendo para darle el largo, solamente tienes que volver a repetir la misma secuencia que te he explicado. Ahora lo que voy a hacer es darle una terminación por todo el borde para darle un toque muy bonito. Para darle la terminación voy a elegir el color blanco. Hago aquí un nudo bien reforzado y desde acá voy a empezar a tejer. Acomodo muy bien y aquí voy a hacer medio punto. Listo. Este es un punto alto acostado que tengo aquí y voy a tejer 1 y 2 medio punto. Aquí tengo un punto alto doble y ahí voy a hacer 1, 2, 3 y 4 medios puntos, así. Para pasar aquí tengo acá otro punto alto doble y hago 1, 2, 3 y 4, así. Aquí tengo un punto alto y ahí voy a hacer 1,
y 2. A medida que voy tejiendo, estas hebras de hilo que quedan aquí las voy a ir tejiendo conjunto con ella para que queden por dentro del tejido. Aquí tengo un punto doble y continúo tejiendo medio punto. Aquí medio punto, medio punto, mira, ahí va, y 4. Y he finalizado todo este borde de medios puntos, así es como se ve. Una vez que he llegado aquí, voy a continuar tejiendo medios puntos. Aquí, medio punto, paso al siguiente medio punto y así voy a continuar hasta llegar a donde está la copa. Una vez que he llegado aquí a la copa, voy a tejer todo el borde de la copa de la siguiente manera. En el primer punto aquí de la copa voy a hacer medio punto. Una vez que esté ahí, entonces tomo lazada, salto un punto y en el que sigue voy a hacer un abanico de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto un punto y en el que sigue medio punto. Y esto es lo que yo voy a repetir por todo el borde de la copa. Tomo lazada, salto un punto y en el siguiente un abanico de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto un punto y en el que sigue medio punto. Tomo lazada, salto un punto y en el que sigue un abanico de 5 puntos. La verdad es que estos abanicos le van a dar un toque muy pero muy bonito. Ahí llevo 3, 4 y 5. Salto un punto y en el siguiente medio punto. Y así voy a continuar hasta llegar a la parte más alta de la copa, acá. Ya he llegado a la parte más alta, este es el último abanico, entonces aquí salto un punto y en el siguiente medio punto. Este es la parte central de la copa, aquí hay un espacio y voy a tejer medio punto. Ya para pasar de este lado de la copa y tejer exactamente lo mismo que he hecho de este lado, simplemente aquí en este punto hago medio punto. Tomo lazada, salto un punto y en el que sigue un abanico de 5 puntos y a partir de aquí simplemente se continúa tejiendo los abanicos tal cual como le mostré de este lado. Llevo 3, 4 y 5. Entonces aquí salto un punto y en el siguiente medio punto. Tomo lazada, salto un punto y en el que sigue un abanico. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto un punto y en el siguiente medio punto. Y así hasta terminar la copa por completo. Así es como se ve. Ya aquí he avanzado con la copa, he llegado aquí a la parte del centro donde está la unión de las dos copas. Y si recuerdan, cuando yo uní quedó aquí un poco abierto, ya que pasé de punto alto a punto alto la unión, y por eso queda así. Y para que no quede así tan abierto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí tengo el último abanico, entonces como corresponde es salto un punto y en el siguiente medio punto y listo. Ahora para pasar aquí a la copa, simplemente voy a pasar aquí, miren, al primer punto de la copa y voy a hacer medio punto. Listo. Queda aquí este huequito, pero fue a formar parte de lo que es el diseño de este modelo. Tomo lazada, salto un punto y en el punto que sigue un abanico de 5 puntos
y a partir de aquí voy a repetir exactamente lo mismo que hice en la otra copa, exactamente lo mismo. Entonces yo voy a avanzar con esta copa a terminar tal cual como hice del otro lado y regreso con ustedes. Salto un punto y en el que sigue medio punto. Así es como se ve, miren, así. Ven aquí cómo queda el espacio, pero va a formar parte de lo que es el diseño de este modelo. Pero si tú quieres cerrarlo un poquito, simplemente con una aguja puedes coser aquí y también va a quedar cerrado. Todo va a depender del gusto de cada persona. Yo lo voy a dejar así. Entonces a partir de aquí, como ya les dije, voy a continuar tejiendo tal cual como hice de este lado. Miren la diferencia de la copa. Y miren acá, se ve mucho más diferente porque este punto abanico le da un toque muy bonito. Así también se ve bien, pero como digo siempre, todo queda al gusto de cada persona. A mí me gusta de esta manera y lo voy a tejer así, así que voy a avanzar y regreso con ustedes. Voy a hacer el mismo proceso aquí también, recuerden, y voy a bajar por acá con medio punto y a llegar acá. He avanzado con las dos copas. Ahora voy a trabajar todo este borde que está acá desde aquí, todo el borde. Voy a hacer los abanicos que hice en las copas. Bien, por cierto, trabajé toda esta parte de acá también, igual que el otro lado. Entonces aquí en este punto voy a hacer medio punto, ahí, listo. Ya que estoy ahí, desde ahí voy a hacer salto un punto, en el que sigue un abanico de 5 puntos. Llevo 2, 3, 4 y 5. Aquí salto un punto, en el que sigue medio punto. Eso es lo que voy a repetir por todo el borde. Nuevamente tomo lazada, salto un punto, en el que sigue un abanico. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto un punto y en el siguiente medio punto. Y esto es lo que voy a repetir por todo el borde hasta finalizar. Y listo, y aquí he finalizado todo el borde con abanicos y voy aquí a ajustar. Bien, así es como quedó, miren. A continuación, en la parte de arriba de las copas, aquí miren. A continuación, en la parte de arriba de las copas, aquí voy a tejer una tira de cadena lo suficientemente larga que me permita ajustar tanto desde aquí y que baje a la parte de acá, de atrás. Voy a hacer uno de mis reforzados y aquí tengo 3 puntos. Entonces tomo lazada mi agujeta, en este punto voy a hacer un punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada, paso al siguiente, un punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada, aquí tengo otro medio punto, hago un punto alto, pero no lo termino. Y aquí lo tengo los 3, miren, los 3. Ahora tomo lazada y paso por los 3. Y a partir de aquí simplemente voy a tejer cadenas lo suficientemente larga que me permita ajustar súper bien, que para que falte mejor que sobre. Y listo, así es como se ve en la parte de atrás. Como pueden ver, he tejido una tira de cadena lo suficientemente larga que permita ajustar en los laterales, como puedes ver acá, miren. Y por la parte de adelante, así es como se ve. La verdad es que me ha gustado mucho este diseño, espero que a ustedes les haya gustado también. Y bien, amigas, ya así es como se ve terminado. Me encantó la combinación de colores que hice. Si tú quieres lo puedes tejer en un solo color, yo porque quise hacerlo un poco diferente y variar un poco. También me encanta mucho cómo se ve aquí lo que es los abanicos en las copas y aquí también en el borde final.
Y en la parte de atrás, como puedes ver, las tiras son suficientemente largas para poder ajustar en los laterales. Así. Las entrelacé en las hileras de puntos altos. Y así es como se ve por la parte de atrás. Aquí en el canal ya tengo un video de la primera parte. Aquí está. Miren cómo se ve. En la descripción de este video les voy a dejar el link por si quieren ir a verlo. Así es como se ve en la parte de atrás y así es como se ve en la parte de adelante. Es un conjunto, como pueden ver, y la verdad es que me ha encantado. Si a ti te gustó este video, recuerda que te puedes suscribir al canal, que le puedes dar like, comentar qué tal te pareció, y si te animas a tejerlo me puedes enviar una foto. Yo muy feliz de poder ver tu resultado. Sin mucho más que hablar, yo soy Alessandra Crochet y nos vemos hasta la próxima.